Bienvenidos, amigos. En una plataforma con el potencial de llegar a centenares de millares de personas, y con poca intención de querer ser neutral o de fingirlo, no sé si os podéis llegar a imaginar la cantidad de hate recibido durante estos 3 años por contar apenas la verdad, por ser capaz de verla y contarla. Mientras otros mentían diciendo que el desgaste favorecía a Rusia, casi 100 vídeos atrás, yo ya explicaba que las cifras de tanques rusos ya estaban en una situación alarmante. Para poco después, con las cifras e información de fuentes abiertas, no de papanatas como Kaufman, alertar sobre la ya crítica situación de los BMP rusos. Yo no solo nunca dije que el desgaste favorecía a Rusia, sino que ya cuestionaba cuánto tiempo aguantaría así. Para más recientemente, después de los cochecitos de golf y motos, ver al ejército ruso de Mad Max. Y si algunos hacían bromas sobre acabar viendo a los T-34 en Ucrania, pues la realidad, una vez más, ha superado la ficción. Esto era el ejército ruso de febrero de 2022. Y ahora, también de febrero de 2022, veremos un vídeo de 1 minuto entero de una inmensa columna de tanques rusos y de toda su logística. Camiones, artillería, etc. en Ucrania. Y si acabar viendo T-34s en Ucrania parecía una broma, pues una vez más, la realidad supera la ficción. Hay más vídeos y bastantes fotos más. Pero ahora vamos a ver varios vídeos donde el ejército ruso, principalmente su logística, de momento ya está funcionando a base de caballos y de burros. En el último vídeo veremos a un soldado ruso que más que llorar, suplica que tienen que recorrer a pie 20 kilómetros de logística y que es humanamente imposible. Y que ellos mismos, de su bolsillo, se han gastado 40.000 rublos, más de 400 euros, bastante dinero para un ruso de a pie, para poder comprar un burro para la logística del ejército ruso, del último ejército, del zar. Хочу поделиться криком души и познакомить вас с Юлием. Приобрели мы этого ослика в крике отчаяния. Техники, когда нет совсем. От слова абсолютно. Подвоз надо делать. У нас большое плечо подвоза, 20 километров. Ребята идут. Физически это невозможно и не оставалось других вариантов. 40 тысяч рублей и осел в студии. Так вот. Un ejército sin logística está muerto, en cualquier conflicto, en cualquier periodo de toda la historia de la humanidad. En el ejército ruso aún aguantan un poco mejor, porque los soldados que son enviados al frente ya son enviados con los víveres básicos, hasta que fallezcan poco después, por lo que no tienen que mantener una logística diaria, tradicional, de ida y vuelta hasta el frente. Pero tampoco hay que ser ningún genio para darse cuenta que el ejército ruso de Mad Max ya no iba a aguantar, y el ejército de los burros y caballos aún va a aguantar menos. Y lo vuelvo a repetir, si usan caballos y burros, es porque ya no tienen nada que tenga motor, ni coches, ni bujancas suficientes. El 100% del ejército ruso no está en estas condiciones, pero obviamente el porcentaje irá aumentando cada mes, porque Rusia no fabrica ni blindados ni vehículos en ninguna cantidad,
que pueda sustituir las pérdidas del frente. Ya les gustaría a los rusos tener T-34s con blindaje, en lugar de burros. En esta gráfica podemos ver el distinto material ruso perdido durante el último año. En febrero de 2025, los vehículos de ruedas, para que nos entendamos, el Mad Max, coches y bujancas, ya representan el 62,5% de las pérdidas materiales del ejército ruso. El aumento de estas pérdidas en el último año es claro y considerable, y seguramente hace un año perdían camiones, no coches civiles. La pérdida actual de APCs rusos no alcanza el 10%. Aquí no estoy seguro, pero me imagino que también están incluidos los BMPs. La notoria reducción en la pérdida de este tipo de vehículos, obviamente, es porque ya no puedes perder algo que no tienes. Por muy pro-ucraniano que yo sea, una cosa que jamás voy a hacer es mentir. Jamás, porque va en contra de mis principios más básicos. Me puedo equivocar, porque soy humano, pero mentir no está en mi carácter. Por eso critico abiertamente a quien un día dice que los F-16 ucranianos son malos, porque el radar, bla bla bla, crece pelos, humo, mentira, y al día siguiente nos cuenta que los F-16 de Marruecos son una amenaza para España, porque hasta para mentir hay que saber. Y lo que realmente vende, disimuladamente, es la misma posición política que en España se ponen de perfil cada vez que hay que votar a favor de Ucrania o en contra de Rusia. Y no es por neutralidad, es para que no se les vea el plumero. Lo mismo que hace él. Pero se les ve el plumero de lejos, para el que sepa ver. Las bajas de carros de combate rusos en Ucrania, hoy, son apenas el 5% de todas las bajas materiales. Cuando si nos fijamos en otros periodos del último año, rondaban hasta el 20%. Rusia pierde pocos tanques ahora, porque tiene pocos tanques. El resto de las bajas materiales rusas mayoritariamente corresponden a diferentes tipos y equipos de artillería. En resumen, en total, a día de hoy, Rusia pierde en torno a un 15% de vehículos blindados, mientras que el ejército ruso de Mad Max ya alcanza más del 60% de las bajas materiales rusas. El resto va a pie o en burro. Por cierto, a veces me preguntáis sobre los F-16 ucranianos y casi no hay información, aunque sí sabemos que están siendo bastante utilizados para interceptar misiles y drones rusos que atacan las ciudades ucranianas. El desgaste no solo no favorece a Rusia, sino que de aquí a un año más, y la realidad me va a acabar sorprendiendo. Ya veremos si nos saltan trincheras, montados en burros. Rusia no aguantará mucho más tiempo atacando, y estancados, me sorprendería que no fuese un nuevo Vietnam. Ahora mismo, para mí, a Ucrania no le interesa negociar, y han destruido al grueso del ejército ruso. Y aunque ya veremos qué pasa con el señor de naranja de la Casa Blanca, creo que a Ucrania le interesa y se debería preparar para que este conflicto se estanque durante 2, 3, 4 años más, o los que sean, porque contra más tiempo pase, más insostenible será la situación para Rusia y para Putin. Putin tiene 72 años. De aquí 4 o 5 años más, si no es por una ventana, será por edad. Su final no está tan lejos. Como mínimo, su final político. Y no sé si Rusia tiene burros para 4 o 5 años más. O los que sean. De los de 4 patas, de los de 2, aún tienen para rato. Pero más drones tiene Ucrania. ¿Y qué pasa cuando un ejército tiene cada vez una logística más insuficiente? El medio ruso Mediazona, que periódicamente da unas cifras aproximadas sobre las bajas rusas, ha vuelto a publicar un artículo sobre ellas. Ahora, estiman que los caídos del ejército ruso superaron los 165.000 a finales de 2024. De hecho, ya hay nombres y apellidos de 100.000 soldados rusos. O sea, que 100.000 caídos están confirmados con nombres y apellidos. Lo que también es seguro es que 100.000 son apenas una parte del total. En noviembre de 2024, en un vídeo, yo estimaba los caídos rusos en torno a 180.000. Contando los heridos, estimé las bajas totales rusas en algo más de 600.000. Pues si yo en noviembre estimaba unos 180.000 caídos, para finales de 2024, diciembre, Mediazona, estima los caídos rusos en más de 165.000.
aunque en este pedazo que comparto el artículo muestra 165.000, en otro, así como en su versión en inglés, hablan de más de 165.000, por lo que posiblemente mis estimaciones sobre las bajas rusas de noviembre estén bastante próximas a la realidad. Continuando en Rusia, donde no está sentando bien que negocien con Trump, después de años de propaganda del malvado Occidente, algunos propagandistas de Telegram rusos parece que empiezan a darse cuenta del completo fracaso de la operación especial de 3 años. El fracaso de todos los objetivos de Putin. Leo. La operación especial no ha conseguido capturar ninguna ciudad grande ucraniana. Hemos perdido más de 150.000 soldados en 3 años. Los minerales raros irán a Estados Unidos. Esto ya lo veremos. Ucrania tiene el mayor ejército de Europa. De desmilitarización, nada de nada. Los ucranianos odian más a los rusos. Normal. Las fronteras con la OTAN se han duplicado en tamaño. Putin expande a la OTAN. Soldados europeos serán desplegados a Ucrania. Esto también está aún por ver. Después se me llena esto de los más inteligentes de su casa, presumiendo que han capturado el pueblecito de 5.000 habitantes, de Velika Novosilka. La foto es meramente ilustrativa. Resumiendo, es más que obvio que el ejército ruso ya hace tiempo que es una sombra del ejército ruso de 2022. En soldados, Rusia puede continuar atrayendo a Ucrania más carne de cañón, a pesar de que cada vez más se alejan de lo que entendemos por soldados profesionales, ya que encima los envían sin prácticamente ningún entrenamiento. Aunque tampoco nos engañemos, si ahora Putin movilizase otros 300.000 rusos, ¿con qué los van a equipar? ¿Con burros? Como los datos provienen de Rusia, es difícil saber su veracidad, pero aunque cada vez aumentan más las ofertas económicas para alistarse como voluntario para ir a Ucrania, parece ser que en el último mes ya han caído más soldados rusos en Ucrania que los nuevos alistados para sustituirlos. Si continuase esta dinámica, la cifra de soldados rusos en Ucrania iría decayendo con el pasar del tiempo, con la única otra alternativa de detener los sangrientos ataques rusos, y por lo tanto pararían de vender, que no paran de avanzar. Sería obvio que Rusia está estancada. Vamos a suponer que en carne de cañón Rusia puede mantenerse. En cuanto a blindados, ya hemos visto que suponen apenas el 15% de las bajas materiales, porque no puedes perder algo que ya no tienes. Más del 60% de las pérdidas son vehículos civiles. La artillería, el histórico ariete soviético, y que hacía estragos en 2022, ya es casi que anecdótica para lo que llegó a ser. Y para sorpresa de la mayoría, la logística del ejército ruso, el que era el ejército más mecanizado del mundo, empieza a funcionar a base de animales, incluso comprados por los propios soldados rusos. Lo que sustenta todo esto, lo que sustenta cualquier guerra, la economía rusa, está bastante tocada. En apenas 3 años. Estados Unidos ya ha anunciado que va a mantener las sanciones durante 1 año más. Y siendo claros, si Rusia se está quedando sin blindados y hasta sin camiones para su logística, es tanto porque ni su industria ni su economía tienen capacidad de fabricar grandes cantidades de nada. Ni siquiera camiones militares, que son solo camiones. Lo mejor del ejército ruso está así. Y su logística, un poco tozuda. El resultado de las posibles hipotéticas negociaciones me es completamente impredecible, aún más con un personaje como Trump en ella. Pero me temo que los ucranianos son más listos que Trump. Como ya he dicho en varios vídeos, no esperéis grandes ofensivas ucranianas, porque Ucrania no va a sacrificar a 500.000 o a 1 millón de soldados para ello. No son rusos. No vale la pena tamaño sacrificio. A no ser que en algún momento el ejército ruso esté tan podrido y sea apenas darle una patada, como ya ocurrió en la ofensiva de Kupiansk. Lo que yo sospecho que pueden llegar a hacer los ucranianos, y sería obtener la mayor recompensa con el menor esfuerzo, es alargar el conflicto tanto tiempo cuanto sea necesario, aunque sean 3 o 4 años más, porque el ejército ruso, o la economía rusa, que continúa recibiendo ataques a sus refinerías, o Putin, ya sea por edad o por ventana, es cuestión de tiempo que las costuras se rompan por algún lugar. En 3 años han pasado de esto a esto otro. ¿Cómo estará el ejército ruso de aquí a otros 3 años? Porque si en 3 años están así, en 6, no me lo puedo ni imaginar. Para mí, a Ucrania le interesa ganar tanto tiempo cuanto sea necesario, porque el tiempo, años, juega a su favor.
Y creo que Putin ayudará, porque no ha cumplido ni un solo objetivo de los que él mismo estableció. Cualquier negociación que aceptase Putin sería visto como una derrota, porque en Rusia nadie va a celebrar perder todo lo que han perdido por quedarse con Velika Novosilka, ni siquiera Bakhmut o Avdiivka. No son premios ni de consolación, muchísimo menos con una Ucrania amiga de la OTAN, sino dentro de la propia OTAN. Veremos qué pasa con las negociaciones, porque Trump, el que decía que terminaría el conflicto en 24 horas, ahora dice que puede que no funcione. Y es que yo no sé qué puede aceptar Putin, que no sea visto como una derrota. Y Ucrania no va a aceptar cualquier trato, porque el tiempo, ahora, juega a favor de Ucrania. Lo que sí que tengo clarísimo, damas y caballeros, es que estamos delante del glorioso último ejército del zar. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.